Ok, muchas gracias, Eva. Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bien, pues muchas gracias por concederme la entrevista. Nada, un placer hablar con vosotros. ¿Qué tal? Pues bien, bien, bien. Ayer estuve viendo el cortometraje y me parece genial. Creo que lo debería ver todo el mundo. Muchas gracias. ¿Sabes? Siempre defiendo que determinadas películas o cortometrajes se deberían ver en escuelas o universidades. Yo creo que Ajá. este lo tenía que ver todo el mundo. Muchas Es gracias, parte de Mem. nuestra historia, así que... Sí, no, y aparte, sí, esto siempre me hace mucha ilusión. Yo soy, vamos, este corto lo hemos sobre todo enseñado en muchas instituciones educativas Ujú, de España y de México también. sí. Y yo soy profesor también y doy clases de cine, por ejemplo, a niños de 9 años. Ujú, Entonces, son temas que, sin ser este en particular, que quizás puede ser un poco más delicado, puede tener una serie de matices, ¿no? Que pueden todavía no entender bien, pero sí creo que la memoria histórica de nuestro país tiene que estar integrada ya, ¿no? De alguna manera en la educación de los niños desde muy tempranas edades, ¿no? Sin y hacer tanto. propaganda, pero sí contando lo que hemos vivido, ¿no? Ujú, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, quería empezar la entrevista preguntándote cómo surge la posibilidad de hacer este documental. Pues mira, esto surge porque Archivos Estatales ¿Sí? hace un concurso hace ya 2 años, fue en 2022, que, que era a partir de una pieza de su colección de archivos, Ujú, tienes que plantear un proyecto de cómo podrías hacer un corto de 20 minutos a partir de esa pieza. Había piezas, pues creo recordar, imagínate, de archivos estatales de España, pues desde el siglo XIII hasta la actualidad, ¿no? Y yo vi una fotografía que me llamó mucho la atención, que era del Guernica o una versión del Guernica en el suelo, rodeada por personas, ¿no? Que luego posteriormente ya supe que era cuando hacen el traslado del MoMA a España en el 81, pues estaban como probando los tamaños y todo, ¿no? Pero ya la disposición del cuadro en el suelo, rodeado de personas, me llamaba mucho la atención, porque pues yo he visto mucho el Guernica como español, como madrileño, viviendo en Atocha toda mi vida, pues lo he visto bastante, ¿no? Pero era una disposición distinta, era una imagen que no conocía. Y pues se me ocurrió que además, oye, empecé a buscar y no había un cortometraje o una historia que contara para el audiovisual español ese proceso, ¿no? Tan apasionante que fue de traer por primera vez el Guernica a España. Porque también ujú, había otra cosa que siempre me sonaba, que era la vuelta del Guernica. Pero durante el proceso te das cuenta de que no hay ninguna vuelta, es una llegada. Porque el Guernica se pinta en el 37 y no toca España hasta el 81. Con lo cual, también ese shock de decir, ¿cómo es posible que desde el 37 al 81 el cuadro que probablemente representa mejor, ¿no? Nuestro siglo XX ni siquiera estuviera en nuestro país, ¿no? Entonces, hice ese desarrollo o estas ideas que te estoy contando como para plantear el corto y gané el concurso. Entonces, Archivos Estatales lo financiaba y nos pusimos a rodar en el 2022. ujú. ¿Y cuánto tiempo se ha invertido en poder hacer este documental? ¿Y qué dificultad ha tenido conseguir las imágenes de archivo y los testimonios que aparecen en el cortometraje? Pues fíjate que desde que me comunican lo del concurso hasta que nos ponemos a rodar, igual pasan 3 meses. Yo ya tenía bastante cosas avanzadas, ya había hecho mis procesos de documentación previamente. El rodaje fueron, creo que fue un mes. Eh, y luego los archivos, pues normalmente son procesos que pueden alargarse en el tiempo bastante, pero al ser archivos estatales un coproductor fundamental del proceso, eso fue muy fácil, porque realmente pues accedíamos a todo, yo tenía los listados, buscaba lo que quería, me lo mandaban muy rápido. Y eso fue un privilegio. El hecho de contar con una institución como Archivos Estatales de coproductora te ayuda muchísimo y te quita muchos problemas, ¿no? También quiero destacar que fue a partir de Ángeles García, que sale también en el documental, periodista del país y testigo, ¿no? de parte del proceso, que me recomendó hablar con Genoveva Tusell. Y claro, al conocer a Genoveva Tusell, pues tuve casi la película hecha, ¿no? Porque ella hace la Ujú, estructura de la peli, ella había escrito un libro que es fundamental para entender todo el proceso. Su padre, Javier Tusell, fue uno de los protagonistas del proceso de la operación política
y a partir de Genoveva salieron otras entrevistas, ¿no? Entonces como que se fue ya construyendo a partir de su testimonio. Ujú. El Guernica se pintó por una causa muy concreta, pero realmente se ha convertido en atemporal. Totalmente, Ujú, totalmente. Yo tuve la oportunidad de conocer por primera vez en mi vida y fue, la verdad, me sentí como un groupie, el estudio de Picasso en París donde pintó el Guernica. Eh, entonces, claro, también ponerte, ¿no? Imaginar cómo fue eso, que desde ahí, desde, tú podías ver las ventanas todavía, desde donde estaba el estudio de Picasso, de ahí salió el cuadro, ¿no? Eh, hemos leído muchas veces, ¿no? Y hay mucha literatura sobre el tema, que Picasso ve en las revistas las imágenes de la guerra en blanco y negro, por eso también el cuadro es en blanco y negro, ¿no? También se dice y, y recibe un impacto emocional profundo, ¿no? Y aparte, a partir de ahí encuentra el tema para hacer esa gran obra que le habían encargado para la exposición de París del 36, del 37, perdón. Entonces, claro, efectivamente tiene un significado muy importante en su momento, que yo creo que es indudable, ¿no? Aunque muchas veces se intenta poner en duda desde las nuevas guerras culturales de esto no era contra los ataques de la aviación fascista, evidentemente, por ujú, supuesto, era una descripción gráfica de las crueldades de esos bombardeos sobre la población civil que habían ejercido tanto la aviación alemana como la italiana. Entonces, claro. Eso tiene ese significado auténtico de ese momento. Pero luego, como bien dices, Zelensky, por ejemplo, cuando viene al Parlamento español a explicar el tema de la guerra, lo utiliza, ¿no? Y automáticamente no tiene que decir nada más. Él te pone el cuadro, él te habla del Guernica y todos entendemos de qué se está hablando. Esa potencialidad que tiene esta obra, a mí me parece que la tienen muy pocas, ¿no? ujú. En el sentido de lo que apuntas, tras ver el documental me reafirmaba, ¿no? En una idea que siempre me viene a la cabeza y es el poder de la cultura, ¿no? El poder de la cultura es enorme y por eso asusta a ciertos sectores del poder político. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Ujú, Totalmente. Y sigue asustando, que eso es lo más potente, ¿no? Y que este cuadro sigue, que hay una parte, un sector de la sociedad asociado a la derecha y a la extrema derecha, que sigue sintiéndose intimidado por el cuadro, lo cual habla muy bien de Picasso y de la obra, ¿no? Es decir, cuando una obra que fue pintada en el 37, casi 100 años después, sigue, no quieres tener una relación, no quieres mirarlo directamente, es porque está diciendo algo sobre ti y está diciendo algo sobre ujú, ti que te incomoda. Entonces, en una parte del documental, hay alguien, no me acuerdo quién decía, que es un cuadro sobre la conciencia del franquismo, ¿no? Entonces, por mucho que los franquistas ganaran la guerra y por mucho que instauraran esa dictadura durante 40 años, el Guernica está ahí a día de hoy todavía para recordarles lo que hicieron. Y eso ujú. no se puede cambiar. Había una imagen que si la trasladáramos, si hubiera sucedido en el día de hoy, por las redes sociales, estoy convencido que sería lo que se llama trending topic, ¿no? Y es esa Ujú. imagen que reflejas también en el documental de la Guardia Civil, precisamente custodiando el Guernica y con una pantalla para salvaguardarlo de tema de cristales antibalas, ¿no? Es brutal esa imagen. Esa imagen es espectacular, efectivamente. Y la hace Marisa Flórez, que también es parte fundamental del documental. A mí me encanta esa fotografía. Ujú, Y además me encanta la idea de pensar que la Guardia Civil estaba protegiendo el cuadro. O sea, la Guardia Civil protegiendo el Guernica de Picasso, que hasta hace unos meses no había podido entrar en España, ¿no? Entonces, tanto eso como el esfuerzo de las fuerzas políticas del momento, y particularmente la UCD de Adolfo Suárez, con el propio Adolfo Suárez a la cabeza, ¿no? Como todas las personas del Ministerio de Cultura, poniéndose a trabajar con la cultura como centro, como hablábamos antes también, ¿no? De la acción política, me parece que eso sí que significa un cambio profundamente real en la transición, ¿no? El que se ujú. proteja a Guernica con una guardia civil y que se ponga en el centro de acción política el regreso de un cuadro, porque se entiende que eso significa también la ordenación un poco de la vida social, ¿no? Del país. Y en ese sentido, podríamos afirmar que el Guernica es el garante y el guardián de nuestra democracia. Pues esa idea me parece muy bonita, sí, y creo que alguna vez me la han comentado también, y yo creo que sí que lo es. Mm, Y, y además, el año pasado, hace 2 años, ya no me acuerdo, porque estos procesos históricos que vivimos ahora que pasan tan rápido, pero en las elecciones, en las últimas generales de España,
cuando antes de las propias elecciones ya se hablaba, ¿no?, de que el Partido Popular iba a arrasar y habría ministros de Vox y que le darían cultura, porque evidentemente ya sabemos que la derecha, lo que es la cultura, se regala a unos, se regala a otros y ya está, ¿no? Entonces, Mm, el hecho de pensar que Vox podría tener en algún momento la competencia de cultura y encargarse también de la supervisión del Guernica, me parecía una idea que realmente asustaba, ¿no? Entonces, yo creo que sí es el guardián de nuestra democracia. En alguna entrevista también alguna vez me han preguntado algo, ¿qué pasaría si el Guernica no estuviera en España? Pues serían muy malas noticias. mm. Sí, sí, seguramente. No sé en qué régimen estaríamos, pero Exacto, en el actual no. exacto. Guillermo, ¿nos puedes hablar de la productora de RMate Society? Sí, por supuesto. Pues mira, Armour Society, yo siempre lo cuento, nace en Nueva York en el 2014 y está fundada por Fernanda Valencia, que es actriz y productora mexicana y también es productora de Guernica, el último exiliado, Charles Furs, que es un amigo y productor estadounidense, y por mí mismo. Armour hace referencia a la firma que utilizó Marcel Duchamp para firmar los célebres retretes que puso en el Museo de Arte Moderno. Mm, Se inventó una firma que era Richard Matt. Entonces, a nosotros nos parecía en el 2014 que vivíamos en Nueva York, que queríamos hacer un tipo de proyectos, ¿no?, que estuvieran un poco ligados a la crítica de la propia obra artística, ¿no? A intentar un poco redefinir los límites de qué era el teatro, porque nosotros hacíamos mucho teatro también, de qué es el documental ahora que estamos también en audiovisual, ¿no? ¿Qué historias tenemos que contar? Un poco interrogarnos, ¿no?, constantemente sobre por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, por eso nos mm, gustó hacer el homenaje a Duchamp. Como te digo, hemos hecho producciones escénicas en Madrid, en la Ciudad de México y en Nueva York. A partir del 2020-21 empezamos un poco también a virar hacia las producciones audiovisuales. Este es nuestro primer corto documental. Tenemos varios en marcha. Y bueno, también tenemos podcast. Uno de ellos, La España de ayer, que ha publicado Infolibre y que también hace un poco revisión de temas de la memoria histórica española. Entonces, estos son un poco los temas, ¿no?, que nos interesan. El poner en valor la memoria histórica. Te digo también que la fundadora Fernanda Valencia, que es mexicana, también trabaja temas de memoria de México, con lo cual es un mm, poco que no nos quedamos solamente en nuestro país, ¿no?, sino que intentamos también tender ciertos puentes entre las preocupaciones que podemos tener aquí en España, también en México, ahora en Estados Unidos con nuestros compañeros americanos, con las nuevas elecciones ahí. Entonces, un poco estar despiertos, ¿no?, y ver cuáles son los temas urgentes de los que, bueno, con los que podemos colaborar de alguna manera. mm. Me parece una labor interesantísima y necesaria, sobre todo. Guillermo, te quería preguntar para finalizar, ¿qué has aprendido y con qué te quedas de haber hecho Guernica, el último exiliado? Pues lo primero que te diré es que ya el proceso en sí, de 2 años ya que llevo desde que rodamos, el aprendizaje de verdad, o sea, el aprendizaje, todas las partes del proceso, desde nosotros hicimos una distribución nuestra independiente porque no teníamos presupuesto para pagar una distribuidora. Aún así, creo que hemos hecho una muy, muy, muy digna campaña de distribución. Hemos estado en festivales en España, en Estados Unidos, en México. Somos candidatos ahora al Goya. Estamos haciendo la campaña para la nominación. Entonces, una de las cosas que siempre queremos recalcar también desde nuestra productora es, muchas veces no tenemos los recursos, ¿no?, igual nosotros como otras personas, para hacer las campañas como se suelen hacer o para tener una distribución tradicional. Y no pasa nada, hay que salir adelante, hay que intentarlo con las herramientas que uno tiene, aprovechar los tiempos que uno tiene, luchar con pasión, ¿no?, por las ideas que defiende la película que ha hecho y tratar de disfrutar y de llegar hasta donde uno llegue. ¿Ok? Mm, Entonces, a partir de ahí, pues, y además te decía, ¿no?, que para mí es muy importante la educación, soy profe, de niños, pero también de adultos en TAI, bueno, ya de niños adultos que son cineastas, y yo digo, no esperéis a tener las condiciones óptimas, porque esas condiciones óptimas no van a llegar. Entonces, hacerlo ya, o sea, juntaros con gente que tenga la misma pasión que vosotros, salir adelante, pedid cámaras, grabar con el móvil, porque ahora mismo en cuanto a la tecnología no necesitamos mucho.
están ahí las historias, están en la vuelta de la esquina, ¿no? Nosotros que vivimos en Madrid, hay muchas historias que contar en esta ciudad, de cómo está cambiando, cómo se está transformando. No esperemos, vamos a contarles esas Ujú. historias, ¿no? Y esa sería un poco la lección, de que se pueden hacer campañas muy dignas y se puede luchar porque tu corto llegue lo más lejos posible con los recursos que tienes, que muchas veces son muy limitados. Sí, sí. Pues Guillermo, muchísimas gracias por la entrevista. Es Suerte un placer. con la nominación. Pero sinceramente que seáis uno de los candidatos al premio. Muchas Y gracias. nada, estamos en contacto. Claro que sí, un placer y lo que necesites, aquí estamos, ya lo sabes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Que tengas Que buen vaya día. bien. Chao. Igualmente, chao.